La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Lo más inmediato a esta hora está en Gaza porque ha sido otra noche trágica para los civiles palestinos que han ido a buscar comida a la zona por la que entran los pocos camiones con ayuda humanitaria. Con las negociaciones para un alto el fuego estancadas, dice Hamás que al menos 9 palestinos han muerto por el último ataque de Israel cuando intentaban conseguir un poco de harina. Otros 7 han muerto por un bombardeo en Rafah. Y esto que están escuchando es el otro sonido de esta guerra, el colapso y la desesperación en los pocos hospitales que siguen operativos todavía en la franja. Ha confirmado ya UNICEF que solo este fin de semana al menos 15 niños han muerto por desnutrición en el hospital de Kamal. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Oficiales de las Naciones Unidas creen que esta cifra de niños muertos por sed, por hambre, es todavía mucho mayor. Solo han podido corroborar los datos de un hospital. Mientras tanto, siguen sin avanzar las negociaciones para conseguir un alto el fuego cuanto antes. Hamás dice que 6 semanas no son suficientes. Israel ni siquiera se presentó en la última reunión. There must be an immediate ceasefire. Y la vicepresidenta de Estados Unidos ha pedido, Bayo, un alto el fuego inmediato. Sí, tras casi 5 meses de guerra en Gaza, la administración Biden empieza a perder la paciencia con Benjamin Netanyahu, The Israeli government must do more al que exige hacer más y permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja sin excusas. We have seen reports of families eating leaves or animal Porque allí las familias palestinas han empezado a comer hojas y pienso de animales. Palabras de Kamala Harris en las que se intuye un cambio de discurso por parte de la Casa Blanca a medida que aumenta la frustración de los estadounidenses con el apoyo de Joe Biden a la ofensiva israelí. Una ofensiva que deja, como decías, al menos 6 muertos por un bombardeo en Rafah, mientras afloran esas informaciones sobre una nueva masacre israelí sobre las colas de personas que buscan ayuda en el norte, en la ciudad de Gaza. En España, 2 asuntos van a marcar la agenda política de la semana: los ecos del caso Koldo y lo que pase de aquí al jueves con la ley de amnistía. Porque ese día, el jueves día 7, vence el plazo que tienen PSOE y Junts para sacar adelante la norma en la Comisión de Justicia. Carles Puigdemont hablaba este fin de semana de una nueva etapa después de conocerse la decisión unánime del Supremo de abrir una causa penal contra él por terrorismo. Una decisión que contradice el criterio de la Fiscalía. Estuvo ayer en Radio Galicia el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, y aseguró que esta discrepancia de criterio es normal y que así es como funciona la justicia. La Fiscalía hace su trabajo como lo hace en muchas otras ocasiones. Muchísimas veces el Tribunal Supremo enmienda la plana a la Fiscalía, no sigue sus tesis jurídicas, y otras tantas seguramente acepta las tesis y las pone en sus propias resoluciones, pero es que ese es el juego del Estado de Derecho, ese es el juego del proceso penal. No está ocurriendo nada excepcional, está ocurriendo que cada uno hace su trabajo. Sobre el caso Koldo, hoy la noticia va a estar en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular va a presentar hoy una petición por escrito para pedir la dimisión de la presidenta de la Cámara, de Francine Armengol, porque dice el PP que su relación con la trama corrupta la inhabilita para seguir en su cargo. De acuerdo con el sumario, el Govern Balear, cuando lo presidía Armengol, certificó en agosto de 2020 que la empresa de la trama Koldo suministró mascarillas por valor de más de 3 millones de euros. La empresa se comprometió a cambiar esas mascarillas, pero fue 3 años más tarde cuando el Govern Balear acabó reclamando parte del dinero por haber recibido un material de menor calidad. Esto es lo que dice el sumario y esto dice Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP. No puede seguir ni un minuto más al frente del Congreso de los Diputados. No está capacitada ni ética, ni política, ni moralmente, y por eso Francine Armengol, lo antes posible, tiene que abandonar la presidencia del Congreso de los Diputados. Desde el PSOE respondía el PP, el candidato al Endacari, Eneko Andueza, decía que ellos, los socialistas, han sabido reaccionar ante este escándalo de corrupción. Los socialistas, tras casi 6 años en el gobierno de España, ante el único caso de corrupción que hemos tenido, ¿sabéis lo que hemos hecho? Responder inmediatamente, exigir el acta del responsable político de ese caso. Es lunes, el primer lunes de marzo, es día 4, y hoy vamos a conocer los datos del paro de febrero, también la afiliación a la Seguridad Social. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Febrero no suele ser un mal mes para el empleo, sobre todo porque suele ser mejor que enero, que es cuando se pierden muchos contratos por el fin de la campaña navideña. Otro dato relevante esta mañana será ver qué sectores son los que están generando más empleo en España. Estefanía Salvatierra. Febrero suele ser un mes moderado tanto en el dato de afiliación como en el de paro. En la última década, la afiliación media del segundo mes del año es de 75.000 nuevos cotizantes, una cifra muy positiva si la comparamos con el descalabro de enero, que
causó más de 200.000 bajas en la seguridad social. Veremos qué sectores son los que tiran de la ocupación y si la hostelería y el comercio empiezan a coger aire después de destruir más de 90.000 puestos de trabajo el mes pasado. El desempleo en febrero se comporta de manera irregular, pero si la ocupación repunta, el dato de paro será bueno. Dejando a un lado este invierno tardío en el que vivimos estos días, es muy probable que veamos cómo aquellas autonomías que tienen el turismo como locomotora económica sean las que más contratos firman. El paro, los sueldos, la situación laboral en general influye mucho en que España tenga una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Y precisamente hoy varias sociedades científicas van a pedir en el Senado un plan urgente para incentivar la natalidad. En nuestro país también hay un problema de fertilidad porque las mujeres en muchos casos se ven obligadas a retrasar la maternidad. La información es de Mariola Lourido. Es urgente, dicen, la intervención pública con políticas de empleo juvenil y de acceso a una vivienda asequible para propiciar la emancipación. También medidas de apoyo a las empresas para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad de la crianza. Juan José Espinós, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad. Somos el último país de Europa en tasas de fecundidad y, por tanto, yo creo que deberíamos generar un plan nacional de medidas que incentivaran a las parejas a tener hijos. En España se invierte en 13.000 millones menos que la media europea en ayudas a la familia. El documento que se presenta hoy pide además ampliar y mejorar el acceso a los tratamientos de reproducción asistida. El 20% de la población tiene problemas de infertilidad y el retraso de la maternidad a los 35, 40 o más años es un factor determinante. El fin de semana ha dejado una estampa muy invernal en España. Granizada y un poco de nieve en Madrid, fuertes nevadas en Castilla y León, Navarra o La Rioja, también en los Pirineos. En Castilla y León, por ejemplo, la nieve obligó a cortar varias carreteras en León, en Salamanca y en Zamora. Radio Valladolid, Mario Alejandre, ¿cómo amanecéis hoy? Buenos días. Buenos días, pues lo hacemos con una previsión más benévola que deja la nieve en cotas por encima de los 1.000 metros y que en el resto dibuja un mapa con bastantes paraguas y temperaturas menos frías que el fin de semana. Esos cortes de tráfico han afectado sobre todo a carreteras comarcales, por ejemplo, en la comarca leonesa del Bierzo. En ciudades como Segovia se han esparcido hasta 100 toneladas de sal entre el sábado y el domingo. A cambio, estaciones de esquí como las de San Isidro y Leitariegos en León, que han tenido que cerrar de manera temporal por la falta de nieve en pleno invierno, estos días han contado, sin embargo, con la visita de hasta 5.000 personas para disfrutar de las pistas disponibles. En Aragón, las fuertes nevadas en el Pirineo complicaron el paso hacia Francia. Y aunque la crecida del Ebro finalmente fue menos de lo esperado, el agua sí anegó cultivos que ahora hay que evaluar daños. Radio Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días. Buenos días. La avenida del Ebro ha remitido y alcanzado el embalse de Mequinenza. Durante los próximos días habrá que pisar el terreno para evaluar esos daños, sobre todo en el campo, donde se han anegado cientos de hectáreas de cultivo. Mientras, en el Pirineo aragonés seguimos en alerta amarilla por bajas temperaturas y también por riesgo de aludes. Tras las borrascas de los 3 últimos días, el Portalet sigue cerrado con la parte francesa y el acceso al balneario de Pánticos, aunque este último se espera que se abra hoy. La nieve, eso sí, ha dado una tregua esta madrugada, aunque volverá a lo largo de mañana con reactivación de nevadas durante la tarde ya de forma moderada. Y en Europa, los grandes partidos se están preparando ya para las elecciones al Parlamento Europeo, que como saben serán en junio. Los socialistas enfocan la campaña con una confrontación directa con el PP europeo, mientras la ultraderecha se consolida como tercera fuerza en casi todas las encuestas. La agrupación nacional de la ultraderechista francesa Marine Le Pen empezó su campaña este mismo domingo defendiendo una enmienda a la totalidad a todas las políticas europeístas. Macron, en cambio, quiere que los liberales se centren en el campo para quitarle ahí votos a los ultras. Nos hace un análisis de cómo se está preparando Europa para esos comicios Enrique García. La familia socialdemócrata se prepara para una campaña en la que van a buscar el cuerpo a cuerpo con los populares. El discurso estará centrado en responsabilizarles del auge de la ultraderecha. Así lo han explicitado en un manifiesto en el que definen la estrategia del Partido Popular como un insulto a los valores y a la historia europea. Los socialistas se han reunido este fin de semana en Roma en un acto en el que han formalizado al principal candidato socialista, el luxemburgués Nicolas Schmit, actual comisario de empleo y que tras las elecciones se convertirá en el rival de Ursula von der Leyen para la presidencia de la Comisión. Las encuestas mantienen a los socialistas en segunda posición, aunque la clave según las encuestas va a estar en la tercera posición, que podría pasar a estar ocupada por el grupo Identidad y Democracia de ultraderecha, una familia que en Francia las encuestas consolidan como primera fuerza política. La agrupación nacional de Le Pen arrancó ayer la campaña en Marsella con el eslogan Francia vuelve, denunciando que Bruselas ha provocado el gran borrado de Francia con la complicidad de Macron. Y por Estados Unidos seguimos.
we're going to continue to just keep pushing through. I don't look too far ahead. I look at what do the American people want. If 70% es Nikki Haley, la rival de Donald Trump en las primarias republicanas, que esta madrugada ha ganado por primera vez al expresidente en un estado. En realidad ha sido en Washington, D.C., que es un distrito con muy poca transferencia de votos en las presidenciales. Por lo que esta victoria, aunque es la primera, es muy pequeña y prácticamente insignificante. Mañana será el supermartes, el día en el que una decena de estados van a votar a la vez, y ahí Trump no parece tener rival entre los conservadores. En todo caso, escuchábamos ahora que Haley decía que ella seguirá haciendo campaña porque dice que hay un alto porcentaje de estadounidenses que no quieren ni a Donald Trump ni a Joe Biden. Pero de momento ella tampoco ha podido convencerlos. Trump prácticamente ni la menciona en sus mítines. Él se centra en hacer campaña contra Biden. En Ucrania, mientras tanto, se esfuerzan por repeler los avances rusos en Donetsk en medio de falta de recursos y de armamento. Con cambios de personal, con escasez de munición y de infantería y con el estancamiento de la ayuda internacional. Tras la captura de Avdiivka el pasado 17 de febrero, las tropas rusas están ejerciendo presión en esa zona del frente y han forzado esta semana la retirada de los ucranianos de 3 localidades, aunque según el ejército de Zelensky la situación es dinámica. Y en medio de este contexto bélico, el Papa Francisco ha dicho este domingo que el desarme es un deber moral. El disarmo es un deber moral. El Papa Francisco ha pedido a la comunidad internacional la valentía, dice, para generar un clima de confianza y pacificar tanto Gaza como Ucrania. Lo ha hecho en su mensaje tras el rezo del Ángelus. Volvemos a Radio Valladolid con Mario Alejandre. De nuevo, Mario, hola. Hola, ¿qué tal? Y a Murcia con Juanjo Asensio, buenos días. Hola, buenos días. Estas dos comunidades, Castilla y León y Murcia, va a ser donde vamos a buscar historias del ámbito local que nos llamen la atención, como esta de los feligreses de un pueblo de Zamora, Mario, que han pedido un cambio de cura porque dicen que con su actitud está acabando con las tradiciones religiosas del pueblo. ¿Pero qué está haciendo? Pues soberbia, dejadez y desgana, que no es la lista de los pecados capitales, podría serlo, solo son algunos de los adjetivos que le dedican los del pueblo a este sacerdote. Le acusan de ningunear las iniciativas de los vecinos o de abandonar los arreglos que necesita la iglesia de la localidad. Casi ha desaparecido el coro que tenían y las cofradías de Revellinos, que es el nombre de la localidad en la que se vive esta situación. Una situación que, dicen los afectados, han comunicado al obispado, que, como cuentan, pues no le está haciendo demasiado caso. Como medida de protesta, bueno, pues han hecho un boicot un poco curioso. Han dado plantón al cura y no van a las pocas misas que se celebran. No solo eso, el domingo se van a otro pueblo de al lado a seguir la misa en ese pueblo, y además ahí aprovechan para hacer un poco el altavoz y la queja de todo lo que les está pasando. Por cierto, llueve sobre mojado. Este cura en cuestión también dejó otra parroquia zamorana hace 3 años después de que se desatara otra sonora protesta vecinal por su comportamiento. Vaya. Y en Murcia hay una alta demanda por aprender coreano. ¿Eso por qué? Pues por el éxito de películas y series de televisión como Tren a Busan, El Juego del Calamar, Estamos Muertos o Kingdom. Pues esto ha puesto de moda Corea del Sur, pero en los últimos meses también está en auge, Ángels, la música de este país con el K-pop, como Blackpink, ITZY o Stray Kids, entre otros. La cultura pop y estos grupos de música como Blackpink, a quien estamos escuchando, están causando furor entre los jóvenes, y esto ha llevado consigo a que muchos de ellos pues hayan decidido estudiar coreano. El Club de Idiomas del Ayuntamiento de Murcia pues ha tenido que ampliar el número de plazas para estudiar este idioma. Actualmente hay 4 grupos de jóvenes de entre 12 y 25 años estudiando coreano, y la tendencia pues va a más. Bueno, pues hay mucha gente que quiere aprender coreano en Murcia. Mario, prisión e inhabilitación para alguien que mató a una hembra de oso pardo durante una cacería de jabalí. Sí, el juzgado de lo penal de Palencia ha condenado a un cazador vecino de Velilla del Río Carrión como autor material de un delito contra la fauna. Provocó la muerte de una osa que estaba acompañada en ese momento de un osedno. El cazador, según la sentencia, ocupaba el mejor puesto de todos, que él eligió, en la zona más alta y con mejor visión. Esto es importante porque disparó a la osa con un rifle de precisión desde una distancia de 40 metros y puso como pretexto que lo había confundido con un jabalí, que había confundido a la osa con un jabalí, que bueno, si en principio pues no se parecen mucho los dos animales. En la sentencia considera todo esto muy poco creíble, que tuvo tiempo suficiente para apreciar el tipo de animal al que disparó. Además va a tener que pagar 17.500 euros a la Junta en concepto de responsabilidad civil. Pues la caza le ha salido cara a este vecino. Juanjo, Mario, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Y nuestra recomendación cultural para empezar el día, que hoy nos va a llevar hasta la época del realismo español, para hablar de Isabel Quintanilla, que es una mujer que supo brillar en la sombra y cuyo arte se puede disfrutar ahora en el Museo Thyssen de Madrid. Las recomendaciones de Raquel García. Desconocido para el gran público en España, Isabel Quintanilla vivió a la sombra de sus compañeros del Grupo de Realistas de Madrid, sin un reconocimiento que sí tuvo en otros países y que a ella, en el fondo, le pesaba. Era consciente y se preguntaba por qué, ¿no? Era una mujer prudente, entonces no lanzaba una crítica, ¿no? Pero sí que decía, caramba, ¿no? Que en Alemania he tenido muchísimas exposiciones, he vendido, he tenido reconocimientos de premios, de participación. Ella veía cómo allí sí y aquí pues todavía no. Lo explica Leticia de Cos, comisaria de la primera antológica que le dedica en España el Museo Thyssen. Una cita imprescindible para conocer quién fue a través de su obra. Quintanilla, que siempre reflejó su mundo a través de los objetos que la rodeaban, retrataba desde el interior de su casa y de su estudio. Para ella, consuelo y refugio. Ella necesita sentir emoción ante el objeto que pinta. De ahí que encontremos los temas habituales del género del bodegón, las flores, los alimentos, pero también luego muchos objetos que son de ella, sus llaves, su monedero, su bolso, su pintalabios, ¿no? Y entonces son a veces como pequeños autorretratos que nos hablan de los gustos y de cómo era ella. Una obra en la que la emoción nunca quedó ahogada por el dominio de la técnica y en la que siempre destacó por su genial uso de la luz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.